Era casi medianoche. Me estaba cepillando los dientes, preparándome para ir a la cama, cuando mi teléfono empezó a sonar. Miré y vi el nombre de mi padre. Eso ya era extraño. Él nunca llama tan tarde. Cuando contesté, su voz temblaba. Nunca lo había oído sonar así antes. Lo primero que dijo fue: no abras el timbre de la puerta. Pase lo que pase. Solo confía en mí. Apenas tuve tiempo de preguntar a qué se refería cuando sucedió. 3 golpes fuertes y agudos resonaron en la puerta principal. Cada uno me hizo dar un respingo. Quienquiera que estuviera afuera sabía que yo estaba en casa. Si ya te enganchó, pulsa ese botón de suscribirte y dime en los comentarios desde dónde estás viendo. Me encantaría saber de ti. Mi nombre es Jenny Cole. Tengo 25 años y vivo sola en un barrio tranquilo a las afueras de Denver. Alquilo una pequeña casa de una sola planta con un diminuto patio trasero y un columpio en el porche que nadie usa realmente. El lugar es viejo, pero acogedor, con suficiente espacio para mí, mi perro Max y algunas plantas que olvido regar. Aquella noche de viernes empezó como cualquier otra. Había pedido comida tailandesa, terminado un largo día de trabajo y estaba acurrucada en el sofá viendo un documental de crímenes, de esos con música espeluznante y narraciones dramáticas. Siempre me río de lo exagerados que son. Le envié un mensaje de texto a mi prima Sofía durante uno de los sustos falsos y le dije lo mal que actuaban. Todo se sentía normal, seguro. Tenía las puertas cerradas con llave, las luces tenues y empezaba a sentirme somnolienta. Caminé hacia el baño, me recogí el pelo y comencé a cepillarme los dientes. Entonces sonó mi teléfono. Al ver el nombre de mi padre, me detuve. Él no es de los que llaman tarde a menos que sea algo serio. No es excesivamente emocional ni dramático. Es un hombre tranquilo, retirado del ejército, siempre calmado, siempre en control. Así que cuando escuché miedo en su voz, supe que algo andaba mal. Ni siquiera dijo: hola. ¿Estás en casa?, preguntó. Sí, dije confundida. ¿Tus puertas están cerradas con llave? Sí. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Fue entonces cuando lo dijo. No abras el timbre de la puerta. Pase lo que pase, alguien podría ir a tu casa. Solo confía en mí, Jenny. Podía oírlo en su tono. No estaba adivinando ni exagerando. Él sabía algo. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, dijo: te lo explicaré más tarde. Simplemente no abras la puerta a nadie. Y luego colgó. Me quedé de pie en el baño, con el cepillo de dientes en la mano, el corazón latiendo con fuerza. No sabía si debía reír o entrar en pánico. ¿Era alguna reacción exagerada extraña? ¿Estaba teniendo una pesadilla? Pero entonces, 3 golpes fuertes. Fuertes, cercanos, justo en mi puerta principal. No me moví. No respiré. No se sentía como un visitante amistoso. Se sentía como si alguien estuviera probando la puerta, como si supieran que estaba dentro. Lentamente retrocedí del baño, apagué la luz del pasillo y me agaché detrás del sofá. Sostenía mi teléfono con fuerza, esperando algo, cualquier cosa, que lo hiciera tener sentido. Esa noche, mi vida cambió. Y todo comenzó con una llamada que casi no contestó. Me quedé agachada detrás del sofá, con el teléfono aún apretado en la mano, el corazón latiéndome en los oídos. Todo en mí gritaba que mirara por la ventana para ver quién estaba allí, pero no podía moverme. Todavía no. Seguía oyendo la voz de mi padre una y otra vez en mi cabeza. No abras el timbre de la puerta. Solo confía en mí. 3 golpes. Eso fue todo lo que se necesitó para darle la vuelta a mi mundo entero. No hubo gritos, ni una figura sombría en la ventana, ni un coche que saliera a toda velocidad, solo silencio después de esos golpes. Eso fue de alguna manera peor. No sabía si todavía estaban allí o si ya se habían ido. No sabía si habían rodeado la casa por detrás o si me estaban observando desde algún lugar cercano. Mi casa no era lujosa. No tenía cámaras ni luces de seguridad, solo cerraduras normales y una luz en el porche que solo funcionaba cuando le daba la gana.
Agarré el control remoto y apagué el televisor, luego me arrastré lentamente por el suelo hacia la ventana. Me mantuve baja, lo suficiente para asomarme por debajo de las persianas. Nada. El porche principal estaba vacío, pero la luz del porche estaba apagada de nuevo. La había encendido antes cuando saqué a Max. Ahora estaba completamente oscuro. Empecé a alcanzar el interruptor de la luz cuando me detuve. ¿Y si todavía estaban allí fuera, justo fuera de la vista? ¿Y si encender esa luz les daba una señal de que estaba cerca de la puerta? Volví arrastrándome y me senté en el suelo, con las piernas recogidas, tratando de ralentizar mi respiración. Mis dedos temblaban mientras abría de nuevo el contacto de mi padre y volvía a marcar. Descolgó al primer tono. Papá, susurré. Alguien llamó 3 veces justo como dijiste. Él no dijo nada por un segundo. Entonces escuché el motor de su coche de fondo. Estoy a 10 minutos. ¿Están todas las puertas cerradas con llave? Sí, las comprobé 2 veces. Mantente baja. Apaga todas las luces. No contestes tu teléfono a menos que sea yo. No hagas ningún ruido. ¿Quién es? ¿Qué está pasando? Te lo explicaré cuando llegue. Solo mantente escondida. No te acerques a la puerta. Y volvió a colgar. Estaba temblando. No sabía si llamar a la policía, enviar un mensaje a una amiga o simplemente salir corriendo por la puerta trasera y correr calle abajo. Pero confiaba en él. Sonaba como si estuviera tratando de mantener la calma. Pero podía oír algo en su voz, algo tenso, controlado, como si tuviera miedo, pero no quisiera demostrarlo. Max, mi perro, había empezado a gruñir en voz baja. Estaba de pie en el pasillo, con las orejas erguidas, los ojos fijos en la puerta principal. No ladró, lo que lo hacía aún más espeluznante. Me acerqué y lo aparté silenciosamente a la habitación conmigo, cerré la puerta y me senté en el suelo con la espalda apoyada contra ella. Mi mente iba a 1000 por hora. Era un ladrón, algún extraño al azar llamando a la casa equivocada, o algo peor. ¿Y por qué mi padre habría sabido qué sucedería? Recordé el día anterior. Nada parecía extraño. No había notado a nadie siguiéndome. Ni coches extraños aparcados cerca. Ni mensajes ni llamadas telefónicas extrañas. Todo había sido normal hasta ahora. De repente, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez no fue una llamada. Fue un mensaje de texto de mi prima Sophie. Sophie, ¿estás bien? Le pasó algo raro a mi amiga esta noche. Pensé en ti de inmediato. Llámame si puedes. Respondí rápidamente. ¿Qué pasó? Alguien llamó a mi puerta. Papá llamó y me dijo que no abriera, pero ella no respondió. Sin burbuja de escritura, nada. Miré la pantalla, la inquietud creciendo en mi estómago. Sentía que todas las piezas estaban ahí, pero no podía unirlas. Algo estaba pasando, y de alguna manera yo estaba en medio de ello. Me senté en la oscuridad, apretando el collar de Max con una mano y mi teléfono en la otra, esperando oír el golpe de mi padre en la ventana trasera, la única señal que usábamos cuando era niña y él llegaba tarde a casa del trabajo. Así sabría que era realmente él. Cada sonido afuera me hacía dar un respingo. Cada crujido en la casa sonaba más fuerte de lo que debería. Mis pensamientos corrían entre el pánico y la confusión, el miedo y las preguntas. No sabía lo que estaba a punto de suceder, pero sabía una cosa con absoluta certeza. Algo andaba mal, y me había seguido hasta mi puerta principal. Me quedé paralizada en mi habitación, apenas parpadeando. Max estaba acurrucado a mi lado, con las orejas todavía erguidas, los ojos fijos en la puerta. Su cuerpo estaba tenso, como si estuviera esperando algo que yo no podía ver. Mi teléfono descansaba en mi regazo, la pantalla oscura, pero seguía revisándolo cada pocos segundos como si esperara algo, cualquier cosa, que hiciera que todo tuviera sentido. Seguía oyendo los golpes en mi cabeza. 3 de ellos. No apresurados, no aleatorios, fuertes, constantes, intencionales, como el tipo de golpe que alguien usa cuando no solo está tratando de llamar tu atención. Están probando si abrirás. Ese pensamiento me revolvió el estómago.
Traté de calmarme, de respirar normalmente, pero cada pequeño ruido en la casa me hacía dar un respingo. Un crujido en la pared, el viento afuera, el sonido del motor de la nevera cobrando vida. Todo sonaba demasiado fuerte en el silencio. Entonces recordé lo que dijo mi padre. No te acerques a la puerta. Me di cuenta de que nunca había comprobado la puerta trasera, la que da al patio. La mantenía cerrada con llave la mayor parte del tiempo, pero esta noche no podía estar segura. Moviéndome lentamente, agarré el collar de Max y me arrastré hacia el pasillo. Mantuve las luces apagadas, caminando por el tenue resplandor de la luz de la calle que se filtraba a través de las persianas. Pasé por la sala, manteniéndome baja, asomándome cuidadosamente por cada esquina. Cuando llegué a la puerta trasera, mi corazón se hundió. La cerradura estaba medio girada. La miré por un segundo, sin querer creerlo, luego giré rápidamente el cerrojo hasta que oí el sólido clic. Me quedé allí congelada, tratando de recordar si la había dejado así o si alguien más la había tocado. No había usado la puerta trasera en 2 días. Estaba segura de ello. Retrocedí y agarré una silla de la cocina, colocándola debajo del pomo de la puerta como había visto en las películas. No me hacía sentir más segura, pero me hacía sentir que estaba haciendo algo. De vuelta en el pasillo, comprobé todas las ventanas. Sala, baño, cocina, todas cerradas con llave, todas con las persianas bajadas. Mi casa estaba sellada, pero no se sentía segura. Justo cuando llegué de nuevo al pasillo, mi teléfono se iluminó. Papá, estoy en tu calle. Ventana trasera, lado derecho de la casa. Llama 2 veces y espera. Corrí a la ventana junto a la valla lateral, corrí la cortina con cuidado y esperé. 2 suaves golpes, luego silencio. Abrí un poco la ventana y susurré, papá, soy yo. Déjame entrar. Te lo explicaré todo. Desbloqueé la ventana y retrocedí mientras él se colaba como solía hacer cuando era niña y olvidaba mis llaves. Llevaba una sudadera y vaqueros, sin abrigo, sin linterna. Cerró la ventana detrás de él y la volvió a cerrar con llave sin decir una palabra. Lo miré, realmente lo miré, y me di cuenta de que parecía cansado. No físicamente, mentalmente, como si hubiera estado cargando algo pesado durante mucho tiempo. ¿Qué está pasando?, pregunté. ¿Quién estaba en mi puerta? Tomó una profunda respiración y se apoyó en la pared. Alguien de nuestro pasado. Alguien con quien esperaba que nunca tuviéramos que lidiar de nuevo. Parpadeé. ¿Qué quieres decir? Se frotó las manos como si estuviera Stowling. Luego lo dijo. Hace años, antes de que estuviera siquiera en la escuela secundaria, me involucré en algo. Un hombre con el que trabajé cuando todavía estaba en el ejército. Las cosas salieron mal entre nosotros. Muy mal. Él me amenazó. A ti también. Nunca te lo dije porque él se fue, desapareció. Pensamos que estaba encerrado para siempre, y ahora ha vuelto. Pregunté. Papá asintió. Recibí una llamada de alguien en quien confío. Dijo que lo habían visto preguntando por ti, por dónde vives. Dijo que podría estar ya en la ciudad. Cuando escuché eso, no esperé. Simplemente te llamé y me subí al camión. Lo miré, tratando de asimilarlo todo. Mi corazón latía con fuerza. Pero ahora no era por miedo. Era por comprender lo real que era esto. Esto no era una broma. Esto no era un extraño al azar. Era alguien peligroso. Alguien con una razón para perseguirme. Recordé la puerta principal, los golpes, la cerradura medio girada de la puerta trasera, las luces apagándose solas. Todo empezó a tener sentido. Debería haber llamado a la policía, susurré. Papá negó con la cabeza. Si hubieras abierto esa puerta, si hubieras intentado ser valiente, podrías haberlo empeorado. Necesitaba que hicieras exactamente lo que hiciste. Mantente callada. Mantente quieta. Confía en mí. Me senté en el suelo. El peso de todo se hundía en mi pecho. No había hecho nada más que seguir instrucciones. Pero al hacerlo, me había mantenido a salvo. Y por primera vez en mi vida, me di cuenta de lo fina que es la línea entre una noche normal y una pesadilla.
Me quedé allí sentada en el suelo por un rato, solo mirando a mi padre. Mis pensamientos estaban enredados, saltando entre lo que él había dicho y lo que había sucedido. Un hombre de su pasado. Una amenaza lo suficientemente real como para enviarlo corriendo por la noche. Una advertencia lo suficientemente seria como para hacerlo sonar como nunca antes lo había oído. No fue hasta que vi la mirada en sus ojos, cansada, concentrada, como si no hubiera parpadeado en horas, que me di cuenta de que él había estado cargando con esto por más tiempo del que yo sabía. Le pregunté de nuevo, ¿quién era? Mi padre no dijo su nombre. Simplemente dijo, alguien con quien serví. Estábamos estacionados en el extranjero en una unidad que trabajaba fuera de la cadena de mando habitual. Él empezó a tomar malas decisiones, cosas que cruzaron una línea. Lo denuncié. Eso no fue bien recibido. Asentí lentamente, dejándolo hablar a su propio ritmo. Me culpó por todo. Dijo que yo destruí su vida. Cuando lo despidieron, hizo amenazas. En aquel entonces, no las tomé en serio. Pero entonces, empezaron a suceder cosas extrañas. Un allanamiento en nuestro garaje, un neumático pinchado en el coche de tu madre, cortado, no desgastado. La vez que encontramos esa nota pegada a nuestra puerta trasera cuando tenías 12 años. Todos esos fueron él. Simplemente nunca te lo dije. Lo miré con incredulidad. Recuerdo esa noche. Dijiste que probablemente era algún adolescente jugando. Quería protegerte, dijo, con la voz baja. Eras demasiado joven para saber cómo se ve el odio cuando te sigue. Tragué saliva con dificultad y ahora ha vuelto. Fue liberado el año pasado en silencio. Me enteré la semana pasada. Traté de mantenerme calmada. Traté de pensar que todo pasaría. Pero entonces recibí una llamada de un amigo. Dijo que había visto a alguien que coincidía con su descripción, haciendo preguntas en un bar cerca de tu calle. Mostró una foto tuya. Dijo tu nombre en voz alta. Todo en mí se quedó quieto. ¿Por qué vendría por mí? Era una niña. Exactamente por eso. Quería hacerme daño. No físicamente, emocionalmente. Dijo una vez que la mejor manera de hacer sufrir a alguien es hacerle sentir impotente. Creo que lo decía en serio. Justo entonces hubo un golpe en la puerta, pero no el mismo golpe de antes. Este era rápido, firme, familiar. Me sobresalté, pero mi padre puso su mano en mi brazo. Son la policía. Les pedí que pasaran una vez que yo estuviera aquí. Fue a la puerta principal, la abrió lo suficiente para mostrar su rostro. 2 oficiales estaban allí, su presencia tranquila pero fuerte. Salí del pasillo para oír lo que decían. El oficial más alto habló primero. Señor, lo hemos detenido. Lo encontraron a 2 cuadras de distancia, sentado en un coche aparcado detrás de la gasolinera. Sin identificación. Tenía un cuchillo en la guantera y una foto impresa de una mujer joven. Coincide con su hija. Mi estómago se hundió. Está siendo puesto bajo custodia. No será liberado en mucho tiempo. Necesitaremos que ambos den declaraciones, pero ahora están a salvo. A salvo. No sabía cómo sentirme con esa palabra. Estaba agradecida, aliviada, pero también me sentía violada. Este extraño, este fantasma del pasado de mi padre, había estado sentado cerca de mi calle con una foto mía y un arma. Si mi padre no hubiera llamado cuando lo hizo, si hubiera abierto la puerta, si incluso hubiera encendido la luz del porche, ¿qué habría pasado? Después de que los oficiales se fueron, me quedé afuera con mi padre. El aire de la madrugada estaba frío y el cielo empezaba a aclarar. Mi calle se veía igual que siempre, tranquila, silenciosa, completamente normal. Pero yo no me sentía normal, ni de cerca. Me salvaste, le dije en voz baja. Hice lo que cualquier padre haría, respondió. Tú también te salvaste. ¿Escuchaste? No abriste esa puerta. Sé lo fácil que habría sido. Casi lo hago, admití. Estuve a 2 segundos de hacerlo. Me miró y dijo algo que nunca olvidaré. La supervivencia no siempre se trata de contraatacar. A veces se trata de quedarse quieto.
Cuando todo en ti te dice que te muevas, te quedaste quieta. Eso es lo que te salvó. La luz del porche parpadeó y se encendió sobre nosotros. Solo un fallo, pero me hizo dar un respingo. Lo miré y susurré, ¿podemos conseguir una luz nueva? Se rió. Fue la primera vez que alguno de los dos se reía en horas. Fue breve, pero se sintió como si algo se hubiera abierto en ambos. No había terminado, no emocionalmente. Sabía que estaría repitiendo los golpes, el silencio, la oscuridad una y otra vez. Pero por ahora, estaba a salvo. Tenía respuestas. Y tenía a alguien a mi lado que nunca dejó de protegerme, incluso de cosas que no sabía que venían. Han pasado algunas semanas desde esa noche, pero todavía vive en los rincones de mi mente. A veces, oigo un golpe en la puerta y me quedo paralizada por un segundo, el tiempo suficiente para recordar que he cambiado las cerraduras, instalado cámaras, añadido luces de movimiento al porche delantero y trasero. El timbre ahora se conecta a una aplicación en mi teléfono, y lo reviso más de lo que probablemente debería. Pero incluso con todas las mejoras, los sistemas de seguridad, las luces brillantes y las ventanas cerradas, lo que más cambió fui yo. Antes de esa noche, pensaba que entendía el miedo. Había estado nerviosa antes, ansiosa, incluso paranoica después de ver demasiados programas de crímenes. Pero esto no era así. Esto no era fingido. No era un momento guionizado en la televisión. Era real. Era crudo. Y podría haber terminado de una manera completamente diferente si hubiera cometido un movimiento en falso. Lo que todavía me afecta es lo normal que empezó la noche. No estaba en un lugar peligroso. No estaba haciendo nada imprudente. Estaba en mi casa, el lugar donde me sentía más segura, enviando mensajes de texto a mi prima y viendo un programa sobre este tipo de cosas. Irónicamente, recuerdo reírme de una de las escenas donde alguien ignoraba una señal de advertencia. Y apenas una hora después, recibí mi propia señal de advertencia, y me salvó. También he pasado mucho tiempo pensando en mi padre. Esa noche, vi un lado de él que no había entendido completamente antes. Siempre supe que era protector, siempre el tipo fuerte y callado. Pero no sabía el peso que cargaba, las cosas que me había ocultado para protegerme. Había lidiado con el peligro antes de que yo siquiera me diera cuenta de que estaba cerca. Y cuando volvió, no dudó. Actuó rápido y confió en que yo escuchara, incluso sin respuestas. Pienso en lo que podría haber pasado si lo hubiera cuestionado. Si lo hubiera descartado como una reacción exagerada, si hubiera abierto esa puerta solo para ver quién era, la idea de que alguien estaba allí afuera sosteniendo una foto mía y un arma observando la casa. Todavía no puedo asimilarlo del todo, pero también pienso en lo que sí sucedió. Escuché. Me quedé adentro. Cerré mis puertas con llave. Esperé. Confié. Eso puede no sonar valiente para algunas personas. Puede que no parezca mucho. Pero en ese momento, no hacer nada lo fue todo. No entré en pánico. No contraataqué. Seguí la voz que me ha estado guiando desde que era niña. Y esa voz, la voz de mi padre, tenía razón. Desde entonces, nuestra familia se ha unido aún más. Mi prima Sofía y yo hablamos casi todos los días. Ella me dijo más tarde que la casa de su amiga había sido visitada por el mismo hombre, preguntando si conocía a alguien llamado Yene. Fue un momento escalofriante cuando unimos las piezas. Ella había visto a un hombre parado al otro lado de la calle ese día. Y en ese momento, no le dio mucha importancia, pero mirando hacia atrás, ambas sabemos que ya la estaba observando. He aprendido a confiar más en mis instintos. He aprendido que el miedo no es debilidad. A veces es una advertencia. Y cuando alguien a quien amas te dice que confíes en él, que confíes realmente en él, escuchas. Toda esta experiencia me hizo darme cuenta de lo frágil que puede ser la vida normal. Lo rápido que todo puede cambiar. Una llamada telefónica, un golpe en la puerta, y el suelo bajo tus pies ya no se siente tan firme. Pero también me demostró que el amor real, protector, inquebrantable, puede intervenir antes de que el peligro cruce incluso el umbral. Todavía me estoy curando. Todavía reviso mis cerraduras 3 veces antes de acostarme. Todavía duermo con el teléfono al alcance de la mano y Max acurrucado a mi lado.
Pero también me siento más fuerte, más consciente, más agradecida. Agradecida por la advertencia. Agradecida por el hombre que no trató de explicarlo todo en el momento, solo me pidió que confiara en él. Y agradecida de haberlo hecho. Porque a veces la parte más aterradora del peligro es que no sabes que es peligroso hasta que está justo delante de ti. Y a veces el mayor acto de coraje es no abrir la puerta. Si esta historia te conectó de alguna manera, por favor, pulsa ese botón de suscribirte y deja un comentario abajo diciéndome desde dónde estás viendo. Me encantaría escuchar tus pensamientos e historias.